Pero en San Antonio, yo siempre nombro San Antonio porque allá fue un pueblo donde se ven muchas las cosas de la santería y cosas que bueno, hoy en día reconozco de que... Pero eso lo de santería, ¿era en el mundo militar, en el mundo usted, o en el pueblo? No, en el pueblo como tal, padre, en el pueblo como tal, porque incluso yo no sabía eso, incluso con la persona que yo comienzo a tener una amistad, una relación, como se dice, después de tener problemas en mi propio hogar, incluso hasta perdí mi segundo hogar por esa infidelidad que tenía por allá. Entonces esa persona le gustaba mucho la parte de los baños, que si la leía el tabaco y toda esa cuestión, y entonces pues yo como que me dejé llevar, ¿no? En todo eso, y también empecé a hacerme baños y empezaba a hacerme, sí, la leía las cartas y toda esa cuestión. Un día se me acercó una persona de San Antonio, un babalao, y me dice que bueno, que vamos a consultar. Y yo pues no sabía nada de eso y fui y me consulté. Me acuerdo que, por cierto, yo iba en forma de sarcásticamente, yo le digo que yo no, que si era por plata no tenía plata. Entonces, sí, él me consultó, una esterilla, una cuestión, y entonces yo incluso no puse ni el derecho era una colaboración que había que poner. Y hasta me dio risa porque yo no voy a poner porque no tengo. Entonces, bueno, siguió así y seguí viendo mi vida, ¿no? Y comenzaron a llegar problemas aquí. Y entonces me dijeron, no, usted tiene que, para que cambie parte de su vida, pues tiene que hacerse su mano rula, hay una cuestión. Y sí, efectivamente me fui a La Guaira, porque ya estaba el padrino de la mayoría de las personas en San Antonio. O sea, en esa parte de la santería, pues todos tienen un padrino. Y ese padrino, pues, vivía en La Guaira. Entonces, las ceremonias y toda esa cuestión eran allá en La Guaira. Sí, yo agarré mi avión, me fui para La Guaira y allá recibí mano de rula, sacrificio de animales, tantas cosas que yo al final yo las veía, pero no compartía eso porque esa matanza de los animales pues me llegaba al corazón. ¿Pero ustedes tenían que matarlo o alguien lo mató? No, ahí estaban los avalados y todo eso, los que hacían la ceremonia. Uno lo que hacía era mirar y yo siempre por dentro decía, no, es que no me parece, no. Pero igualito me callaba porque decía yo, bueno, esto debe ser que va a acomodar mi vida y va a hacer cosas así. Y entonces, padre, pues, después me vine atrás de La Guaira, comencé a seguir trabajando, aquella cuestión. Y entonces, posteriormente, pues, me dijeron, no, usted tiene que hacerse su santo, para que su vida siga cambiando. Y hacerme el santo, y bueno, implicaba incluso mayores gastos. Otra es a viajar, reunir una plata, que para aquel tiempo eran casi 5 millones de bolívares, estamos hablando de hace 10 años. O sea, era bastante dinero que no lo tenía, pero yo lo reuní por el simple hecho de ir a que mi vida cambiara. A que no, hoy en día bueno, era la varita mágica, ¿no? Se acomodaron mis problemas y con eso pues soluciono parte de mi vida, parte de mis errores, que eran mis errores personales, pero a través de la santería sí se iban a acomodar hacia nomás. Y entonces esas experiencias pues me fueron llenando, ¿no? Pero sin embargo conseguí ese vacío que yo siento estando en la santería. Algo me decía vaya a misa, y yo me acuerdo que yo iba mucho a la misa de la iglesia del Ángel y me colocaba el reloj y me tapaba lo que llaman el ILDEC. El ILDEC es una cadenita de pipitas verdes con amarillo, que eso se lo colocan a uno y no se lo puede quitar uno. Y ese es como el símbolo de... Exacto, eso es como un símbolo del santero o algo que identifica que usted está en la religión yoruba. O el pacto que tiene ahí. El pacto o tantas cosas que hoy en día pues tampoco entiendo, porque yo nunca, padre, al final yo nunca entendí, porque había una oración que le llamaban Moyumba y yo nunca ni siquiera me la aprendí. Y yo ve que todo el mundo le decía, pero yo sin embargo no porque era eso, que yo no estaba por estar. Y hoy en día lo siento así, estaba por estar.
Y entonces, pero iba a la iglesia y tapaba Sí, eso, pero iba a me misa. tapaba eso, pero me gustaba ir a misa y estaba pendiente, pero yo nunca, padre, como siempre se lo he dicho a todo el mundo, nunca le hice mal a nadie, ni con eso, ni con nada. Yo no he sido persona de hacerle mal a nadie. Entonces, en esa parte de la santería, pues, en vez de ayudar los problemas, como que se agravaron los problemas. Y ese es el problema, disculpe, ese es el engaño del diablo, ¿no? Lo que usted decía hace rato que era una varita mágica, ¿no? Vamos, me meto allí y ya se acabaron los problemas, se solucionó todo, pero a fin de cuentas se empeoran las cosas, no logra la felicidad, anda con ese vacío dentro. Es un engaño más de Satanás que la gente no es capaz de ver, ¿no? Sí. Y bueno, ya desde que les dice que, bueno, busque su santo, vamos a Sí, hacer su porque santo. hay mucho disfraz en qué sentido, que si la Virgen del Valle es Yemayá, que si la Virgen, ¿cómo se llama? Bueno, los diferentes santos, pues Santo Niño de Atocha es el Eguar, y todas esas cuestiones, pues a la final uno decía, bueno, e incluso cuando uno en la ceremonia que yo hice cuando estaba en la santería de Yadut, me llevaron para la iglesia. Claro, cuando la iglesia estuviera vacía, porque yo creo que el Padre Nesa permitió eso. Y yo fui incluso a la iglesia del aeropuerto de Maiquetía, y nos llevaron. Y entonces, pues, esas cosas de la santería, pues, existen, y yo digo, bueno, ¿a qué se llega con eso? ¿Dónde quería estar yo? Pero siempre había, Padre, aquella parte de que quería estar con Dios. Bueno, incluso Dios es Olofi, ¿no? Yo hoy en día entiendo que hay un solo Dios, y hoy en día que entiendo que los mandamientos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, estábamos amando y de repente yo estaba orando en otro mundo. Y sí, se agravaron muchos problemas, Padre. Incluso un día casi me matan saliendo del Banco Venezuela, ahí al centro, con una cantidad de dinero. Me dieron un tiro en la pierna y salió y entró. Perdí ese dinero. Yo había hecho dinero trabajando en San Antonio y eso como que se vino todo abajo, Padre. Porque yo desde que salí de San Antonio, que incluso hasta le agarré rabia al pueblo de San Antonio, hoy en día no. Hoy en día con mi madurez, digo que no, San Antonio no era el problema era Pedro, no era San Antonio. Y entonces, sí, Padre, perdí mucho dinero. Incluso tenía una vida mundana muy fuerte. Andaba con caballos de paso, la mujer que tenía me complacía en todo. Estaba en la lujuria, orgías, vamos a llamarlo no sé si de repente esas cosas hubo hasta droga, porque tantas cosas que hubieron ahí que uno se enlumbraba la mente de esa vida, mujeres para allá, mujeres para acá, y o sea, cosas que digo yo hoy en día, oye, cómo perdí el tiempo, pero bueno. Que precisamente eso es lo que Satanás ofrece, ¿no? Al meterlo en ese mundo, pues ya Satanás le va dando todo lo que él ofrece, y lo va apartando de Dios, pero siempre con el engaño. La mentira tiene como clave los santos, ¿no? Por eso se llama santero, ¿no? Porque quieren como vender una idea de que ellos son santos, de que ellos son buenos, y utilizan las imágenes de los santos, los nombres de los santos, para que la gente caiga con facilidad. Pero por eso se llama el diablo, dice Jesús en Juan 8:44, padre de toda mentira, del engaño, porque es que él va engañando a la gente, le va diciendo cosas que no son reales, se las presenta como si fuera lo máximo, como si fuera verdad, como si fuera cierto, y la gente se lo cree y la gente lo busca, sobre todo la felicidad, la mayor dicha de felicidad, y resulta que no le ofrece felicidad, sino le ofrece es placer con disfraz de felicidad, y cuando se da cuenta está vacío por dentro. Sí, Padre. Incluso, bueno, no solamente, y le voy a contar una anécdota, ¿verdad? Nosotros vivíamos en Barrorero y teníamos una casita que mi papá nos dejó en Barrorero. Y esa casa, Padre, yo me acuerdo que yo hice tantas cosas, matamos gallinas,
en un terreno por allá, el que era padrino mío, vamos a hacer esta obra, esa casa la vamos a vender esta semana, esta se vende, ya hay unos clientes, ya van a aportar. Mire, padre, déjeme decirle que bueno, hoy en día en forma de risa, ¿no? Me da risa porque era mi ingenuidad, aquellas cosas que me utilizaban era solamente para sacar el dinero. Bueno, padre, esa casa nunca se vendió. Esa casa permaneció, incluso mi papito murió y toda esa cuestión, y esa casa ahí nunca se llegó a vender. Para la gloria de Dios, cuando yo incluso, bueno, empecé este camino, padre, que comenzó a través de una persona que oró por mí. Esa persona pues era pareja mía, incluso ella decía que es católica, dice que es católica, una tía que era monja, y ella pues me aceptó a mí con todo eso. Pues incluso cuando yo comencé con ella, yo estaba en un año como dice noviciado, ¿no? Vestirme un año de blanco. Ah, sí. Entonces ahí había muchas condiciones que uno no podía comer en una mesa, no podía comer con utensilios, solamente con pura cuchara, nada con tenedor, ni con qué. Pues tenía que estar con la cabeza atrapada durante los 3 meses. Bueno, tantas cosas que yo decía, bueno, no sé. Bueno, eran las cosas de como usted dice, de la cola del diablo, de hacerle entender y creer a uno. Y sin embargo esa persona pues oró por mí y claro, vivió conmigo, pero no, como dice, lo masticaba pero no lo pasaba. Hasta que, bueno, padre, me fui convenciendo. Un día que fui, ella me llevó para un preencuentro conyugal arriba en el seminario mercedario, y yo incluso todavía andaba con mis cadenas y con esas cuestiones, porque después que yo salí de San Antonio, yo me acuerdo que yo salí de San Antonio con 2 botellas de aguardiente y llegué a la casa de Corón donde mi hermana, borracho, y hasta ahí cuando me pasó la peda dije, ¿qué va a pasar conmigo? Después me vino otra vez para San Antonio y comencé a convivir con esta persona, y esa persona pues me llevó para ese preencuentro conyugal. Y yo recuerdo que ese fin de semana pues yo no quería estar ahí, pero sin embargo, bueno, vamos a dar una oportunidad porque las cosas con esa pareja pues no estaban bien. Entonces ella me llevó para ver si las cosas se solucionaban o cambiaban. Recuerdo que el día viernes yo estaba allá en el seminario mercedario en Palmira, y conseguí un padre, el fray Héctor, que siempre me acuerdo de su cara, de su sonrisa. Que le dije, mire padre, el día sábado le dije, mire padre, yo estoy aquí por estar, pero yo soy santero. Y el padre Héctor, pues me acuerdo de sus palabras cuando me dijo, hijo, tranquilo, bienvenido a la casa de Dios, que lo bueno todavía no ha comenzado. Y sí, padre, me tranquilizaron sus palabras del padre y seguí en el retiro. Y el día domingo, siempre lo nombro así, lo digo así, se me explotaron las cotufas, porque antes habían como 30 parejas, algo así, de encuentros familiares de Venezuela. Resulta y acontece, padre, que yo dije ese día, o sentí aquello por dentro de que algo me decía, tú no puedes estar más ahí. Y ese día, ante todas esas personas que se quedaron asombradas cuando yo dije, renuncio a Satanás, renuncio a todas las cosas, las santerías, y a partir de hoy quiero ser un hijo de Dios. Ese día, pues padre, comenzó, ¿no? Como decir, otra persona en mí, sentí mucha motivación a seguir viviendo. Yo te lo digo aquí, intenté hasta quitarme la vida, padre. Intenté quitarme la vida porque me sentía arropado de tantos problemas y tantas cosas. Colgué un mecate y me quería ahorcar. Y bueno, yo creo que siempre Dios estuvo pendiente conmigo cuando
no sucedió, pues, ¿no? Ese día no llegaron a tiempo y bueno, impidieron de que yo tomara esa decisión. Entonces, comencé, pues, ¿verdad? Es la necesidad de Dios en mi corazón grandísima. Entonces ella me dijo a mí, vaya y busque al padre Luis Toro. Por cierto, me dijo, yo trabajaba en una cadena de tiendas ahí en San Cristóbal y pues fui a buscar al padre Luis Toro. Usted estaba ese día en Jerusalén, en la capilla de Jerusalén, y yo recuerdo que había mucha gente ahí ese día, padre. Había muchísima gente, usted confesando, y yo dije, no, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí, yo me voy, otro día vengo. Entonces, pero algo me decía interiormente, quédese. Cuando yo veo que usted se levanta de la silla y entonces venía como hacia el baño, y yo recuerdo ese día cuando le dije, padre, yo necesito hablar con usted, y le mostré la cadenita, y nunca se me va a olvidar su cara de felicidad. Cuando usted, yo creo que se le olvidó ir al baño, padre, y lo primero que hizo es, me agarró de la mano y vámonos para la capilla, y yo lo que hice fue, me dijo usted, arrodíllese. Eso fue lo último que yo escuché, arrodíllese. Agaché mi cabeza y usted comenzó a orar, padre. Y cuando yo, como se dice, desperté de, no sé, de esa oración, cuando volví a abrir mis ojos, ya no tenía la cadenita, el hilde y eso, pero a partir de ese momento, padre, yo sentí una paz en mi corazón muy grande, una paz, y yo dije, este es el camino, Dios quiere que esté a su lado y así voy a estar. Y después me confesé, cuando nunca me había confesado, ¿se acuerdan? Usted me confesó y comencé esa búsqueda de Dios. Ese año era el año de la misericordia, de pasar la puerta a la misericordia, y yo pues ansioso, ¿no? Dice, todos esos pecados que yo tenía encima, pues lo primero que escuchaba era que, bueno, pasando la puerta a la misericordia, pues a uno pues le perdonaba muchas cosas, yo le perdonaba muchas cosas, pues sí, fui ansioso allá a pasar, y esa búsqueda de Dios fue, para mí ha sido pues la mejor elección, porque yo tuve muchos problemas por eso, padre. Me acuerdo que mi papito en vida, yo llevé esos santos para la casa y eso era un problema, y yo me enfrenté con mi papá, con toda mi familia por eso, y yo incluso hasta no tenía ni que comer, pero sí tenía plata para comprarle en el Barata, ir a comprar toda la fruta y comprar todo eso. Y me acuerdo que yo le ponía la fruta y por otro lado mi papá las quitaba y las botaba a los santos y toda esa cuestión. Entonces, pues hoy en día, pues esa pelea con mi papá, pues cómo me hace falta mi papito, ¿no? Y a él le he hecho caso en el momento cuando mi papá no partía de ese punto de vista. Y mi familia, ninguno también compartía eso. Después del tiempo, pues, escuché que mi hijo Gregorio, pues, ahí que había recibido también Manorul, y yo nunca tampoco lo obligué ni le dije vaya a hacer eso. Por un lado él lo fue a hacer. Y después un sobrino mío, Juan Carlos, que también estuvo en eso, ya gracias a Dios, padre, también ya no están porque creo que mi parte, mi testimonio de mi vida, pues ha hecho ellos reaccionar y cambiar. Qué bueno. Y claro, pues ahí no comenzó a seguir ese camino de Dios, pero todavía tenía unas cuentas pendientes que tenía que saldar, padre. Esas cuentas pendientes que tenía que saldar era que yo agarré todo eso, pero yo lo que hice fue meterlo en unas cajas y lo guardé, y estaban en la casa de Barrorero, allá arrumadas. Entonces, como ya estaba en este camino, empezaron a llover las bendiciones, padre. Yo conocí a un amigo, Winston Vargas, que él incluso me había invitado a un retiro espiritual, se llama Emaús, y yo con aquellas ansias de ir a hacer el retiro de Emaús, pero resulta que acontece que no conseguía el cupo ni era el momento. Y yo llamaba, Winston ya tiene el cupo,
Y Winston pues me decía, pues no, el problema no es cuando yo quiera, ni cuando usted quiera, es cuando Dios quiera. Llegó el momento de ir a hacer mi retiro. Yo lo hice por la iglesia Kuromoto. Ya voy a cumplir 3 años, ahorita en marzo cumplo 3 años de haberme conseguido con ese Dios que estaba buscando. Entonces me fui para mi retiro, llegó el momento de hacer el retiro, y allá pues terminé de encontrarme con ese Dios que yo necesitaba, Padre. Con ese Dios que necesitaba, y legalmente pues mi vida cambió. A partir de ese momento cambió más mi vida, y comencé a meter en mi vida una cosa que se llama fe, que no conseguía nunca, que era la palabra la fe, que yo decía la fe no existe, eso no, para mí Dios está, pero Él se acuerda de uno cuando uno, ya, quién sabe, tantas cosas que uno pensaba, pero a partir de ese momento pues mi vida cambió, mi fe cambió, y comencé a creer en Dios, que hay un Dios verdadero, que está todo el tiempo al lado de nosotros. El problema era que nosotros no lo queríamos ver, o Pedro no lo quería ver. Pero en esa llegó el momento de la verdad, cuando en ese retiro, pues sin matar animales, sin pagarle nada a nadie, en esa misma mesa donde yo comía, un muchacho que estaba conmigo ahí, Joel Roa, un hermanito muy querido, me dice, cuando sacamos de aquí vamos a ver la casa. Y sí, padre, fuimos a ver la casa esa semana, y Joel compró la casa a mi mamá. Una casa pues estaba bien situada en Barorero, y la mejor zona de San Cristóbal, pero se estaba cayendo, y Dios nos dio una bendición de una casa grandísima, padre, una quinta. Bueno, para nosotros es un palacio, padre, un palacio, y fíjense cómo son las cosas de Dios. Empezó a darme lluvia de bendiciones, y sin yo hacer nada. Y empecé a convencer de que Dios está al lado de uno, de que Dios existe. Y entonces, bueno, llegó el momento de la verdad, padre. Y el momento de la verdad era que mi mamá me dijo, mire, ya tenemos que desocupar la casa, ¿y qué va a hacer con todo eso que tiene ahí? Yo no hallaba qué hacer, padre. Yo no hallaba qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que botar todo eso. Pero entonces, yo tampoco lo voy a decir de esta manera, ni ellos me hicieron mal a mí, ni yo le hice mal a nadie con eso. Entonces, como yo soy una persona tranquila, de paz, llamé al que me dio todo eso, al que era padrino de vivir, ¿qué hago con esto? Yo no quiero tener nada de esto, yo no quiero saber nada de esto. Y me dijo, ahí bótelos. Cuando me dijo, ahí bótelos, llegó el momento, como dice, esa era la prueba que Dios me estaba colocando, ¿no? Ajá, ya estás en el camino, ya te ayudé, ya vendiste la casa, todo chévere. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, como diciendo, ajá, o para allá o para acá. Por eso que hoy en día entiendo que Dios no nos quiere ni tibios. O nos quiere frío, nos quiere caliente, pero no nos quiere en el medio. O sea, porque si nos quiere tibio, nos vomita. Entonces, sí, yo tomé esa decisión con mucha... Mi mamá me dijo, agarré, yo andaba en un carro y monté todo eso con una decisión muy grande, ¿no? Con una alegría también, de decir, llegó el momento de terminar de salir de esa parte, porque ya estaba en la iglesia, ya había hecho el retiro de Maú, ya estaba, sí, pero me faltaba ese pedazo, subsanar. Padre, me acuerdo que ese día fui con una alegría tan grande, con una decisión en mi corazón, que fui y boté todo eso en un río. Y lo boté con rabia, padre. Y yo tiraba eso contra el río y botaba. Y ese día terminó de liberarme de todo lo que a mí me ataba a todavía eso, ¿no? Por cierto, me pasó una experiencia. Cuando venía yo por una avenida, veo un amigo de un sobrino mío. Y lo veo caminando y yo me paré y le pregunto, Pepo, ¿para dónde vas? No sé, donde me lleve la vida. Y él era babalao. Entonces yo le digo, vamos, yo te doy la cola.
Mire las cosas de Dios. ¿De dónde venía yo, Padre? De botar todas esas cosas, ¿no? Entonces yo le, Pepo, ¿cómo estás? ¿Cómo te? No, pa, mi hogar destruido, mi esposa me dejó, no tengo dinero, no tengo nada. Y bueno, y tu padrino, yo sarcásticamente le pregunto. Digo, no, pues mi padrino me dice que si no tengo tantos millones, para los animales, para aquello, pues no recupero a mi esposa. Y que me olvide de mi hija, que me olvide de mi vida. Y yo le dije que no tenía plata, que si quiere me daba un fiadito, que yo le vendía un carro porque ya no tenía plata. Entonces, yo aproveché ese momento, Padre, de decirle, ¿sabe de dónde vengo yo? Yo vengo de botar todo lo que usted tiene. Y a mí, y le dije, ¿qué fue lo que a mí me pasó en la vida con todo eso? Y sobre todo de esa parte de que tuve esa decisión, de que yo estaba con Dios, que no perdiera esa oportunidad de también hacer lo mismo. Pues sí, Padre, yo creo que el Pepo pues me escuchó y creo que también tomó esa decisión. Y verdad que sucede ese mismo día precisamente cuando yo venía de botar todo eso en el río. Pues sí, Padre, mi vida comienza cuando sigo en el camino de Emaús y fui a servir por primera vez, ya después que no fui como caminante sino como servidor, y para la gloria de Dios pues mi llama no se ha apagado.